aquí y así soy. Este soy yo, mírame. Estoy aquí y aquí voy. Aquí voy. Soy transparente, soy valiente. Valiente. Seguro en mí tú puedes confiar. Soy hermoso, soy poderoso. Porque muchas cosas yo puedo lograr. Este soy yo, mírame. Estoy aquí y así soy. This is me. Este soy yo, mírame. Look at me. Estoy aquí, I am here. Y aquí voy. Here I go. Este soy yo. This is me. Este soy yo. This is me. Soy real, soy capaz. Mi mirada del mundo es de paz. Estoy aquí, mírame. Este soy yo. También puede ser. Soy transparente, soy valiente. Valiente. Seguro en mí tú puedes confiar. Soy hermoso, soy poderoso, porque muchas cosas yo puedo lograr. Este soy yo, mírame, estoy aquí, y así soy. Este soy yo, this is me. Este soy yo, mírame, estoy aquí, este soy yo, y aquí voy, Este soy yo. Aquí estoy. Este soy yo. Aquí voy. El mismo aire que tú respiras y me cobija el mismo cielo. Señores miembros de la mesa directiva, señores asistentes de este evento, para mí es un placer estar con ustedes
Mi nombre es Víctor León Tenorio, soy presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad del Guayas, soy una persona con discapacidad. Adquirí polio cuando tenía 2 años de edad y ustedes se pueden imaginar a estas alturas de mi vida, la discapacidad ha sido siempre una compañera en mi diario vivir. Se me invitó para el día de hoy a hablar sobre el tema derechos humanos de las personas con discapacidad y yo me hacía una pregunta, bueno, las personas con discapacidad, al hablar de derechos humanos, como que estaríamos hablando de un segmento social diferenciado, tomando en consideración de que de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución en su artículo 12, todas las personas somos iguales. Es decir, esa igualdad que está establecida en la ley, que todo el mundo conocemos como una igualdad de manera formal, porque la igualdad, cuando ya está siendo trasladada a otros niveles, vamos a ver que esa igualdad no existe para las personas con discapacidad. Para que tengamos una idea de la discapacidad en el mundo, vamos a hablar un poco de lo que es la discapacidad en el mundo. Ustedes se imaginan, existen aproximadamente 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo. 1.000 millones de personas con discapacidad. Aproximadamente el 15% de la población a nivel mundial tiene algún tipo de discapacidad. En las Américas, aproximadamente existen el 85 millones de personas con discapacidad, vivimos en América. De ella, el 80% de este 85 millones de personas vivimos en estado de pobreza y otros que viven en un estado de extrema pobreza. La discapacidad ha venido desde hace muchos años saltando de molde en molde o de estados en estados. Anteriormente se decía que la discapacidad no era más que una maldición. Es decir, los pueblos griegos creían que la discapacidad no era más que una maldición, que esa persona que tenía discapacidad en algún momento era una persona muy mala y como consecuencia de ese tipo de maldad volvió a reencarnarse en el mundo para poder santificar a través de su discapacidad y volver a prepararse para una nueva vida. Hitler decía que las personas con discapacidad pues eran seres imperfectos y que por lo tanto no debían existir. Tanto es así que se tiene muy claro y establecido que en la época de Alemania hitleriana, mucha gente con discapacidad precisamente fueron asesinados precisamente por su propia situación característica diferente, ya sea al caminar, al hablar, o ya sea su característica física muy diferente, tomando en consideración que en esa época se hablaba de que debía haber una raza única y esa raza única no permitía algún tipo de formación por parte de personas dentro de ese rango o nivel social. Posteriormente se dice que la discapacidad ya pasa de un molde a otro molde y se establece que las personas con discapacidad solamente se los puede tomar en consideración como personas enfermas, que la discapacidad no es más que una enfermedad y ahí hay la equivocación. En mi caso, yo tengo discapacidad como consecuencia que tuve en algún momento el virus de la polio. El virus de la polio entró a mi cuerpo, causó el efecto que ustedes pudieron observar cuando caminé hacia acá y posteriormente quedé con esa condición discapacitante, pero no soy enfermo. O sea, yo no tengo ningún tipo de enfermedad. Tengo una secuela de un proceso de polio, pero que eso no constituye una enfermedad. Y por lo tanto se decía que las personas con discapacidad, al ser personas enfermas, lo único que el Estado tenía la obligación nada más de tratar de rehabilitar a esa persona enferma y tratarla de darle algún tipo de asistencialismo para que de esa manera, a través de las acciones asistencialistas, pueda ese ciudadano vivir en un lugar determinado dentro de su seno familiar. Esto hizo que un grupo de personas con discapacidad de los movimientos sociales en el mundo, tratemos de decir, bueno, si los derechos humanos a través de los diferentes instrumentos de carácter internacional establecen que somos iguales, que todas las personas somos iguales ante la ley, que no existe personas de primera, segunda o tercera categoría, ¿por qué las personas con discapacidad de una u otra manera éramos personas discriminadas, éramos personas que de una u otra manera apartadas dentro de ese marco de convivencia social? Es así que este grupo de organizaciones sociales de personas con discapacidad se unen
y logran, a través de la incidencia política que se hizo a través de Naciones Unidas, escribir la primera convención sobre derechos de personas con discapacidad. En el año 2006 la ONU promueve la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y nos preguntamos, bueno, ¿y para qué una nueva convención? Si se dice que la Convención de Derechos Humanos abarca a todos los seres humanos, incluidas las personas con discapacidad. Y precisamente esta convención nace como consecuencia para decirle al mundo, decirle a las personas que están al otro lado, de que existe un grupo social que son las personas con discapacidad y que esas personas con discapacidad también tienen derechos, también tienen obligaciones, tienen derecho a trabajar, tienen derecho a estudiar, tienen derecho a ser felices, tienen derecho a la diversión, tienen derecho a hacer todas las actividades que le hacemos cada uno de nosotros que estamos en la parte de al frente sentados. Es decir, tienen todos los derechos que tienen todas las personas dentro del marco de la sociedad. Esta Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad tiene una característica. Una de ellas es que es la primera convención del siglo XX. Es la primera convención que en el siglo XX se escribe y se publica. Y tiene otra característica, que esta convención, y le digo esto porque yo formé parte de ese movimiento de organizaciones a nivel internacional, que algún momento nos sentamos a discutir los problemas que estamos hoy discutiendo aquí, y decíamos, bueno, es necesario la promulgación de una convención. Pero Naciones Unidas nos decía, lamentablemente no tenemos recursos económicos y por lo tanto no tenemos personas que nos ayuden a hacer el estudio correspondiente para luego escribir y poder establecer el formato de una convención para poderla discutir posteriormente con los países. Y es así que a nivel del mundo, todas las organizaciones de personas con discapacidad se comenzaron a hacer este tipo de incidencias con sus gobiernos, se procedió a escribir la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que fue escrita precisamente por las propias organizaciones. Y luego cada uno de las organizaciones a nivel del mundo logramos incidir para que esa convención sea aprobada. El Ecuador tiene el privilegio de ser el canciller de Ecuador quien propuso ante Naciones Unidas la convención para que esta convención sea discutida por primera vez y posteriormente sea aprobada. Y el Ecuador también tiene la honra de ser el 20º país que suscribe la convención y la cual le da vigencia para que pueda ser un instrumento de carácter internacional de cumplimiento obligatorio para todos los países que suscribían. A partir de la firma de ratificación del mes de abril del año 2008 por parte del Ecuador, la convención en ese momento tiene los efectos vinculantes a nivel de carácter internacional. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, los derechos de las personas con discapacidad son los mismos derechos que tienen todos ciudadanos. Son los mismos derechos que tienen todas las personas que viven dentro de este marco de la sociedad. Y es así que esta convención, a través de las acciones que realizaron las organizaciones sociales del Ecuador, se logró implementar este tipo esta organización, esta convención, a lo que es el marco constitucional en el año 2008. Ustedes podrán ver en el artículo 47 de nuestra Constitución que dice: el Estado, la sociedad y la familia están obligadas o tienen un compromiso social de darle las oportunidades que las personas con discapacidad requieren para que puedan desarrollarse y para que esa oportunidad signifique la inclusión social de las personas con discapacidad. Yo en este caso les voy a contar un poco de historia mía para que ustedes más o menos tengan una idea el proceso de discriminación que de una u otra manera, de manera directa o indirecta, vivimos las personas con discapacidad. Yo vengo de una familia pobre, 2 años de edad, tuve polio, 6 años de edad salí a betunar, a los 8 años de edad recién entré a mi escuela y estuve terminando creo que mi escuela a los 14 años de edad. A los 14 años de edad no quise seguir estudiando, quise irme fuera del país, quería buscar otras alternativas. 2 veces me subí al puerto de Guayaquil a uno de los barcos que llevaban banano. La primera vez ese barco no salió en la fecha que nos decían y la segunda vez nos bajaron a puñete y patada por habernos metido en el barco. Es decir, yo en la ciudad de Guayaquil no tuve la oportunidad para poderme desarrollar. Busqué muchas veces trabajo, tocaba muchas puertas
pude lograr por primera vez un trabajo y era el hombre más feliz de mi vida en una óptica en la ciudad de Guayaquil que quedaba en la calle Escobedo y Aguirre. Me contrataron en la mañana y en la tarde me votaron, porque la dueña del negocio tenía a su mamá, le comentó que me había contratado y la mamá le había dicho como médico que cómo era posible que me haya contratado, que había la posibilidad que en un momento determinado me pueda caer y que eso era un problema para esta ciudadana y que debía indemnizarme. Por lo tanto, yo era un peligro en ese trabajo y debían de una u otra manera deshacerse de mí. Me votaron. Comencé a trabajar betunando zapatos. Más o menos estuve betunando zapatos como 4 o 5 años más o menos betunando zapatos. Tocando puertas, todos los días. Betunaba zapatos 12 del día y de 2 de la tarde hacia las 4 o 5 iba y buscaba y tocaba puerta, oficina y oficina. Encontré un ciudadano, un abogado a quien le debo lo que yo soy. ¿Y sabe lo que me dijo este ciudadano? Él me dio la oportunidad que establece el marco constitucional. ¿Tú quieres trabajar? Sí, claro, yo quiero trabajar. Muy bien, yo te contrato, pero con una condición. ¿Cuál es la condición, abogado? Que estudies. No, que yo no quiero estudiar. Si tú estudias, yo te contrato. ¿Y cuánto paga, abogado? Yo le pago 300 sucres semanales en esa época. Yo trabajaba lavando carros al dueño de los almacenes Gin aquí en Guayaquil, en la calle Aguirre y Boyacá, y me pagaba 150 sucres semanales. El tipo me ayudaba de esa manera porque me hacía ir temprano, me daba mi desayuno, me daba mi balde y mi trapo y iba a lavar el carro. No lo necesitaba, era su forma de ayudarme. Ante 150 y 300 que me pagaban, yo decidí ir a trabajar con el abogado aceptando la condición de que estudie, que fue la maravillosa oportunidad que me dio para luego formar a este ciudadano y quién soy en los actuales momentos. Estuve trabajando con el abogado, me gradué de bachiller, vi que ya no podía salir más allá de las posibilidades porque ya no podía avanzar más en ese trabajo, tenía el conocimiento y decidí cambiarme de lugar. Posteriormente me gradué de abogado y puse mi estudio jurídico. Actualmente trabajo para el sector público, soy agente fiscal, tengo 15 años trabajando en la fiscalía, 10 años trabajé en la fiscalía o en la unidad de delitos flagrantes y actualmente me encuentro en la unidad especializada de tránsito en la ciudad de Guayaquil. Tengo 2 maestrías y tengo 2 diplomados en temas de discapacidad, maestría en constitucional y en derecho penal. Este joven que vino de la nada, un hombre pobre, no tuvo la posibilidad de por sus propios medios salir adelante, ha logrado con esfuerzo educar a sus hijos y una de ellas incluso es profesional ingeniera de esta universidad salesiana, se graduó hace 2 o 3 años atrás, con esfuerzo pude lograr que ella estudie. Entonces, esto que les cuento no es para que tengan pena, sino para que ustedes vean que si nosotros damos las oportunidades a las personas se pueden desarrollar, pero si nosotros las discriminamos de una u otra manera, esa persona no va a salir adelante y vamos a tener una sociedad en conflicto como la persona que me antecedió en la palabra, la doctora aquí presente, nos decía con el tema de violencia intrafamiliar. Es necesario también indicarles a ustedes de que el tema de la discapacidad pasa precisamente por ese poco entender o de aceptación que de una u otra manera tiene la sociedad para con las personas con discapacidad. En los actuales momentos, como organización, estamos incidiendo porque creemos que la mejor forma como puede desarrollarse el ser humano es a través del acceso laboral, que es lo que te va a desarrollar como ser humano y te va a lograr alcanzar las metas deseadas. Le hemos dicho al gobierno que no queremos bono, no queremos dádiva, queremos que nos dé trabajo, porque el trabajo es lo que te dignifica como ser humano. Lamentablemente en este país estamos haciendo un trabajo de paciente porque todavía los empresarios consideran que otorgarle un trabajo a una persona con discapacidad es ayudarlo. Y el trabajo, al otorgarle al ciudadano, no es una ayuda, sino es una obligación del Estado, y ellos son los que se van a servir de una u otra manera de la contratación de la persona con discapacidad. ¿Y por qué? Porque
cuando una persona contrata o una institución contrata a personas con discapacidad, existen medidas o acciones que están establecidas en las leyes tributarias en este país, como por ejemplo, si usted contrata a una persona con discapacidad, puede deducir sobre la base del duplo de los valores que usted le paga al momento de declarar el impuesto a la renta. Si usted contrata a una persona con discapacidad y mañana tiene que realizar una actividad o un mecanismo de accesibilidad para que esa persona pueda desarrollar su trabajo dentro de la empresa, esos gastos que realizan son deducibles del impuesto a la renta. Es decir, un empresario cuando contrata a una persona con discapacidad, primero no es que está haciendo un favor, está cumpliendo con una obligación, tomando en consideración lo que establece el artículo 325 de la Constitución, que dice que el trabajo es un derecho y un deber social que el Estado deberá garantizarnos a través de las diferentes acciones que se hagan. Y segundo, se está beneficiando porque todas las acciones que realice para poder lograr insertar laboralmente a esa persona con discapacidad, posteriormente son descontadas a través de los deducibles de impuesto a la renta que están establecidos en la ley. Entonces, este movimiento de personas con discapacidad en el mundo ha venido bregando, ha venido insistiendo, ha venido tratando de decirle a la sociedad, de decirle al mundo, señores, estamos aquí. Tanto es así que Naciones Unidas nos dice en los actuales momentos, a través de la Convención sobre Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, de que el concepto de discapacidad es un concepto que va en permanente evolución. Actualmente hablábamos de las personas minusválidas, hablábamos con otros términos en cuanto tiene que ver a la discapacidad, y ahora el concepto que se maneja sobre el tema de discapacidad es que la discapacidad no es más que la sumatoria, la deficiencia que tiene una persona más las barreras que se le pueden imponer. En este momento, por ejemplo, al subir yo a este atrio donde estoy hablando, yo me hacía sentado ahí por dónde voy a subir, porque si subo por acá no voy a poder, porque necesito tener allí un pasamano para poderme sujetar. Por el lado de allá podía subir y de hecho lo hice, pero me di cuenta que este sector está encerado, lo cual me implica que me puedo caer y por eso venía caminando con bastante precaución. Lamentablemente es eso, a veces no entendemos que la sociedad es una sociedad de todos y cuando nosotros vamos a construir, debemos construir para todos. Cuando nosotros vamos a hacer una actividad, vamos a pensar que en esa actividad también van a haber otro tipo de personas con otro tipo de características que también forman parte del engranaje de la sociedad. Y por lo tanto, debemos estar preparados para poderle dar la posibilidad a todo ese conglomerado social para que pueda participar de manera en igualdad de todos los bienes y beneficios que la sociedad produce. Naciones Unidas, a través de la Agenda 2030, lo que hace actualmente es promover nadie se quede atrás. Es decir, ninguna persona debe quedarse atrás, ningún movimiento social debe quedarse atrás, ningún conglomerado social debe quedarse atrás. Todos debemos caminar hacia adelante y todos debemos caminar unidos. Por lo tanto, hablar de derechos de las personas con discapacidad, más bien deberíamos hablar de actos de discriminación que existen actualmente hacia las personas con discapacidad, porque todos los derechos que están establecidos en los instrumentos internacionales que nos hizo alusión la doctora al momento que hizo uso de su palabra, están también incluidas las personas con discapacidad. En el caso de las mujeres es un problema bien serio con la mujer con discapacidad. La mujer con discapacidad es 2 o 3 veces discriminada. 1 por ser una mujer, 2 por tener una discapacidad y 3 por ser una mujer pobre. Es decir, eso hace que en un momento determinado las personas no podamos desarrollarnos, las personas no podamos salir adelante. Existen muchas potencialidades en las personas con discapacidad. Si yo no hubiera tenido esa oportunidad, si yo no hubiera tenido ese apoyo, tengan la plena seguridad que no estuviera yo parado frente a ustedes y hablando de mi experiencia y hablando de los temas de la discapacidad. Por lo tanto, considero yo que estas jornadas o estas charlas para hablar sobre derechos y hablar sobre derechos humanos es muy importante, tomando en consideración de que esto nos va a permitir, primero, conocerlos, segundo, reclamarlos, tercero, empoderarnos y cuarto, lograr vivir en convivencia todos para lograr todos salir adelante. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y el 3 de diciembre
no es una celebración para decir que tengo una discapacidad, porque nadie se va a estar alegre y contento de tener una discapacidad. Nadie. Pero sí es un día para decirle al mundo, aquí hay un grupo social que tiene derecho y que también tiene obligaciones. No solamente tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Yo como padre de familia alimento a mis hijos, pago mis impuestos, trabajo, soy un hombre que a la sociedad de una u otra manera retribuyo lo que la sociedad me dio. Yo estudié en una universidad del Estado, los impuestos de todos ustedes pagaron mis estudios y yo a través de mi trabajo digno sigo pagando mis impuestos para que el que viene atrás también se siga educando como me eduqué yo. Por lo tanto, yo lo que les quiero invitar a ustedes es que reflexionemos. Cuando veamos una persona con discapacidad en la calle, veamos que esa persona de una u otra manera requiere una oportunidad. Si alguien de una u otra manera toca tu puerta, ya sea vendiéndote un caramelo, ya sea vendiéndote una funda, esa persona con discapacidad lo que quiere es vivir dignamente, y para vivir dignamente sale a la calle a tratar de ganarse el recurso económico diario a través de una forma honesta. Y por lo tanto respetemos los derechos de todas las personas, incluidos los derechos de las personas con discapacidad, porque esa persona con discapacidad quiere estudiar, esa persona con discapacidad quiere trabajar, esa persona con discapacidad quiere ser feliz, quiere pasear. Hay un problema que tenemos actualmente como organización y estamos exigiendo. Entre uno de los derechos humanos está el derecho a la movilidad, el derecho a la recreación. Yo tengo el derecho a jugar, a reírme, tengo derecho a movilizarme. Pero lamentablemente en esta ciudad de Guayaquil, aparte de que los vehículos que movilizan a la mayoría de las personas son vehículos que no se encuentran adecuados para poder llevar a las personas con discapacidad, el transporte de taxi es uno de los problemas fundamentales que existen en la ciudad de Guayaquil. El taxista no quiere llevar a una persona con discapacidad en calidad de pasajero. Primero porque dice que pierde la carrera y segundo porque pierde tiempo. Primero porque pierde la carrera porque supuestamente la persona con discapacidad debemos pagar el 50% del pasaje normal que debería pagar o de la tarifa básica que debería pagar la persona que no tiene algún tipo de discapacidad. Segundo, pierde tiempo porque dice que tengo que subir una silla de rueda, bajar una silla de rueda, tengo que esperar para que este señor se baje y suba, y eso para mí es tiempo. Pero no estamos nosotros tomando en consideración de que la discapacidad no es excluyente. Ese taxista a cualquier momento choca, tendrá un problema de discapacidad y va a querer que lo traten de la misma manera como nosotros queremos que nos traten todos ustedes. Por lo tanto, yo les agradezco por la oportunidad que ustedes nos han brindado para hablar, más que dar una conferencia sobre el tema de derechos humanos, que ya la conocemos todos. Ya la doctora muy gentilmente pues hizo una introducción y yo tenía un PowerPoint que hablaba casi de lo mismo y hablaba un poco sobre el tema legal en cuanto tiene que ver a los instrumentos de carácter nacional que tenemos. Por ejemplo, las personas con discapacidad, tenemos la Ley Orgánica de Discapacidad, donde ustedes tienen ahí la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad trasladada a la ley. Ahí van a encontrar ustedes el derecho al trabajo, de educación, el derecho a la salud, que fue un problema bastante serio con el tema de la salud en época de pandemia. Para que ustedes sepan, aproximadamente 10,000 personas con discapacidad murieron en época de pandemia. Aproximadamente en el año mueren entre 5,000 personas con discapacidad por problemas naturales, por situaciones de enfermedades propias. En época de pandemia murieron aproximadamente 10,000, es decir, 5,000 personas con discapacidad. No tuvieron acceso a la salud. Los hospitales cerraron su atención de manera directa, te daban telemedicina. Las personas con discapacidad en su mayoría no tienen trabajo, por lo tanto no tienen para poder adquirir un plan telefónico para poder tener internet y poder comunicarse con el médico. ¿Cómo hace la persona sorda que no tiene un intérprete de lenguaje de señas para poder saber qué es lo que yo estoy hablando, qué le estoy diciendo? Hemos cuestionado mucho a la Iglesia Católica y la Iglesia Católica en los actuales momentos ya está entendiendo el tema. Me invitas a mí como sordo a una iglesia, me siento donde usted está ahí, el señor curita estará hablando, pero yo como sordo no sé ni qué me está diciendo. ¿Cómo me puedes invitar o incluirme a una fiesta si no me das las herramientas para yo poder disfrutar de la misma manera que disfrutas tú de la actividad
o del accionar que estás haciendo en ese momento. Entonces, estas son situaciones que de una u otra manera debemos entender, son situaciones que de una u otra manera debemos tratar de cambiarlas. Vivimos en un siglo XX, vamos a un siglo XXI y debemos de una u otra manera hacer que ese concepto de Naciones Unidas, que nadie se quede atrás, sea una realidad. Se dice que hay un concepto que las personas con discapacidad hemos logrado implementarlo como un eslogan: nada de nosotros sin nosotros. Es un problema, es una cuestión bastante importante. Si vas a construir un edificio, piensa que pueden personas con discapacidad ir a habitar en ese edificio. Si vas a construir calle, piensa que por esa calle también debe transitar una persona con discapacidad. Si vas a construir un estadio, piensa que a ese estadio también debe ir una persona con discapacidad a disfrutar, y por lo tanto tendrás que hacer las acciones necesarias para que esa persona con discapacidad disfrute. De esta forma, el concepto de la discapacidad más las barreras, si nosotros logramos tirar las barreras, la discapacidad podrá ser un poco más asequible, más llevadera, y en un momento determinado podríamos decir que ni siquiera podríamos pensar que tenemos discapacidad. En mi caso, yo uso una órtice, que es un fierro que va hacia arriba de mi pierna y que me da estabilidad al momento de caminar. Si a mí me quitan mi órtice, este fierro que yo uso, no podré caminar. En ese momento yo siento que tengo discapacidad. Mientras yo tenga mi órtice, no tengo problema para moverme y hacer todo lo que yo considero necesario en mi vida. Les agradezco mucho y gracias por la oportunidad de haberme dado. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es la alimentación, suplementación adecuada de las personas TEA. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Hoy contaremos con la presencia de la doctora Isabel García. La doctora Isabel García es médico graduada en la Universidad de Guayaquil, con un posgrado en pediatría en la misma universidad. Posee cursos en LINCA en Lima y México, de terapias de ozono en México y terapia neural en Quito. Para que conozcan un poco lo que es LINCA, LINCA es una organización no gubernamental
sin fines de lucro que provee información y formación a las familias con personas en el espectro autista y a profesionales de la medicina para el uso de tratamientos biomédicos. Ellos afirman que el autismo es una enfermedad médica no mental, multifactorial y multisecuencial. Las causas comienzan antes de la concepción, alterando la genética, epigenética, y continúan hasta que el trastorno, al enfrentarse a señales que deben responderse, se hace entonces evidente. Desde que en 1995 se fundó el grupo David Austin Now, se sentaron las bases del tratamiento biomédico del autismo. Este no ha hecho más que evolucionar. Ahora se conoce más a fondo la fisiopatología de este síndrome. Ya no solo es un problema intestinal con hongos que provoca desnutrición e intoxicación cerebral. Ahora se sabe que la microflora está devastada, que hay patógenos graves de tipo Clostridium, que el sistema inmunitario está bastante afectado y que además hay inflamación cerebral con presencia de virus y bacterias. También se sabe que el sistema hormonal está muy afectado, hipotiroidismo y estrés adrenal crónico, y que el organismo está en simpaticonía crónica en detrimento del sistema parasimpático o vagal. Para esto, la doctora nos explicará mejor. Bienvenida, doctora Isabel, a nuestro programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Vamos a aprovechar el día de hoy conversar sobre algunos aspectos que a médicos, nutricionistas y padres de familia, que también soy madre de familia de Cristian Romo, un joven TEA, siempre nos ha preocupado. Y es meritorio abordarlo el día de hoy, recordándole primero tanto a médicos, a nutricionistas, maestros, padres de familia, que siempre van a haber cambios. Siempre hay nuevos conceptos que invalidan los anteriores o que ponen en duda muchas veces, ¿no? El abordaje es muy amplio, es multifacético, podríamos decir, igual que el autismo, que muchos autores mejor prefieren llamarlo como autismos en plural, para desde el concepto mismo darnos cuenta, percibir que es una serie de afectaciones integrales o globales en el cuerpo humano, en el organismo que está afectado por esta condición. Es una condición que los va a acompañar siempre. Hay que también en otra ocasión pues tratar de ver los mitos con respecto al autismo. En este día vamos a enfocarnos en la alimentación y al final en la suplementación. Como usted lo dijo, pues se considera inclusive algunos autores que la desnutrición es la base de este problema y que por lo tanto si lo viéramos solamente como una desnutrición, al mejorar esta área pues desaparecerían los síntomas, pero lamentablemente no es así. Como no se conoce a profundidad, es multifactorial y como usted lo mencionó, muchas veces viene ya la afectación dentro del vientre de la madre. Entonces es genético, es hormonal, inflamatorio, afecta en general todas las células, no solamente las cerebrales. Hay una gran afectación, pero recordemos que ningún niño es igual al otro, ningún joven. Vamos a tratar de evitar de mencionar niños, porque caemos en este error, como que cuando llegan a la adolescencia desaparecen, como por encanto, o se curan o desaparecen, se van a otro planeta, y no es así, ¿no? Porque mejor hablemos siempre de personas en el espectro autista, para enfocarnos en que esta puede presentarse en niños, en jóvenes y en adultos. Por ejemplo, mi hijo tiene 34 años y hay adultos de 50 y 60 años que van a persistir
con mucha afectación, con muchas manifestaciones, las cuales pueden irse mejorando, superando, pero con un trabajo diario. El hecho que mi hijo, por ejemplo, tiene 34 años no significa que yo dejo de prepararme, no por ser médico, sino por ser madre. No dejo de actualizar y leo los distintos conceptos. Y según lo que yo comprenda, lo que yo me sirva a mí, en mi caso particular, lo puedo aplicar con Cristian. Es el mismo consejo que yo le daría antes de entrar al tema a cada madre o padre de familia. Que no vamos a creer que ese concepto es aplicable a toda la población TEA. Somos tan diversos, somos tan distintos. Se habla que, por ejemplo, la afectación sensorial está en un 80%, pero de repente hay alguien que no la tiene o no se manifiesta más que levemente, pero generalmente la tiene. Entonces, partiendo del punto que los conceptos que vamos a conversar el día de hoy son ciertos hasta el día de hoy. Estamos 11 de diciembre y tenemos que tener la mente abierta y estudiar siempre para ir viendo qué cambios hay al respecto. Y todos estos conceptos que podamos escuchar, leer, percibir, entablar conversación con otros padres de familia, no vamos a creer que va a ser igualmente beneficioso para el caso particular de nuestros hijos. Por ejemplo, habrán unos que necesiten una intervención en el habla, ¿verdad? Pero hay otros, como Cristian en mi caso, que él siempre fue capaz de comunicarse mediante el lenguaje. Entonces hay una tal variedad que es importante centrarse, porque muchos padres pueden hasta endeudarse pensando que tal o cual terapia, tal o cual medicina va a ser el milagro. Ahora con muchos productos lo pueden enfocar como milagrosos. Entonces, primero estar alerta. Lea antes de adquirirlos, antes de comprar ciertos productos o someterse a dietas a veces también muy estrictas. Primero leer, tener siempre conversaciones con su nutricionista, con su psicólogo, con personas capacitadas en el tema, para así tener una guía adecuada y no caer en errores. Porque si hablamos de que muchos tienen este problema de la desnutrición, imagínense si lo sometemos a dietas inapropiadas o a dietas de moda. Vamos a suponer las dietas cetogénicas. Todos tienen su pro y su contra. Entonces, hay niños jóvenes o personas que les va muy bien la dieta cetogénica, es verdad, pero no a todos, porque habría que ver cómo está el hígado de esa persona para ver si tolera que ingrese tanta grasa a su cuerpo. Entonces, con este preámbulo de que cada joven, cada persona afecta con TEA, es un mundo aparte que no vamos a aplicar lo mismo que le ponemos a Juanito, porque Juanito toma complejo B, yo le doy cianocobalamina y yo compro los productos en el extranjero y acá él no puede, no pensar tampoco que Juanito tendrá mejores posibilidades. Si englobamos todo, es muy diverso. Y yo creo que lo más que nos guía a los padres es el amor. El amor que sentimos por nuestros niños, creo yo que es la mejor guía para nunca coger de estas dietas así, hablando de alimentación, porque le funcionó a fulano, ni creer en milagros. Partiendo de este punto también, ahora sí, empezando con el tema de la alimentación, que es muy importante, hay que darle la importancia que lo tiene, porque hay muchos padres que se conforman o ya se resignan a que el hijo es selectivo y que come tal o cual producto y no lo puede cambiar. Por eso que a ellos, en estos jóvenes, en estas personas, el 80% está afectado por una mala alimentación, pero es a veces por una mala guía. A más de la base de los trastornos que ellos tienen, no se han creado hábitos. Debemos empezar en la alimentación por crear hábitos, así como con nuestros hijos
neurobiológicos, vamos a llamarlo, o con nosotros mismos. Los adultos a veces no tenemos buenos hábitos de alimentación, no respetamos los horarios, por eso vienen las enfermedades. Entonces, en nuestro hogar debemos de darle a la alimentación la prioridad que tiene para la salud. Si consideramos, si estamos conscientes de que el horario es importante, entonces lo vamos a respetar. De alimentarnos el desayuno a media mañana, el almuerzo puede ser la media tarde y la merienda. Primero los horarios, ¿verdad? El momento apropiado. No se aconseja que tenga distractores en ese momento, que están jugando, que están viendo la televisión. Puede ponerse una música apropiada, como nos ponen en los bonitos restaurantes, así. Es por eso, porque nuestro cerebro está en ese momento siendo estimulado y tiene que ser agradable. Recordemos que para todos la alimentación, ese momento, tiene que ser agradable. No puede ser el momento de la pelea, que come, que te grito, no. Porque si no también, en vez de educar, estamos reforzando actitudes negativas. Tenemos que toda la familia estar conscientes de que ese momento es, como quien dice, entre comillas, sagrado, respetarlo. Es verdad lo que usted dice, doctora, ¿verdad? Y más que nada en familia, como usted lo dice, la hora de comer es sagrada. Eso. Y los buenos hábitos son aquellos como, por ejemplo, todos comemos despacio, porque el niño recuerde que imita. El padre no puede comer así apurado porque está dando un mal ejemplo. El niño absorbe eso. Entonces, uno de los problemas en la alimentación de estas personas TEA es o que comen muy rápido o que comen muy lento, que no mastican bien. Pero si ve el ejemplo en los padres, en los hermanos que mastican bien, que le explican con cariño, vamos a ir desde aquí, que empieza la alimentación, en la masticación. Una buena masticación, estamos procesando ya los alimentos de manera apropiada, convocados en cantidades apropiadas para comenzar, que comience bien. Aquí empieza la digestión y ayudarlo en eso. No tenerle agua, jugos, cola, peor. Tiene que estar solamente el alimento. No poner en la mesa las bebidas porque ellos tienen problemas de sus jugos gástricos. Y si toman agua mientras están comiendo, o jugo, o peor, gaseosa, que eso no debe de existir en los hogares ecuatorianos, debería ser considerado proscrito. Entonces eso va a disolver los pocos jugos gástricos que ellos tienen y va a ser mala la digestión, se llenan de gases y viene el dolor. Entonces los hábitos tienen que ser con paciencia, en el horario apropiado, de la manera apropiada, con vegetales, con fruta, la sopa con quinoa. En otra ocasión hablaremos de qué debe de contener, pero en mi página de YouTube, de doctora Isabel García, hay muchas opciones, muchas recetas, como las humitas con quinoa y con chía, que a la vez que nutren, ayudan a combatir el estreñimiento, que es uno de los grandes problemas de nuestras personas TEA. Entonces, hablado de una vez de los hábitos, como debe ser el entorno, los platos en la proporción adecuada para el niño y apropiada en contenido y en cantidad, en calidad, en todo, pasamos a lo siguiente. Sí, doctora, disculpe que la interrumpa. Sí. Es verdad, es muy importante todo lo que usted ahorita nos ha dado. Son recomendaciones que a veces como padres pasamos por alto, todo el horario de comer y todo esto. Sí. Te hago una pregunta. Cuando hablamos de que el autismo es una enfermedad médica y que las causas empiezan antes de la concepción, ¿de qué se habla? Bueno, hay las ventanas, los periodos de tipo ventanas que pueden afectar más a esa madre gestante, como son los primeros 3 meses. En esa etapa no se aconseja, por ejemplo, hacerse ecos, porque afecta, ya se ha demostrado, hay estudios que dicen que esas radiaciones, aunque sean eco, aunque sean sonido, el oído de los niños, que son sensibles desde ese entonces, imagínense esos niños que están recibiendo esas ondas. A veces hay madres que se hacen cada mes, sin prescripción médica, van como te hacen, es un negocio, van y piden el eco, entonces van dañando. No toman ácido fólico, sobre todo embarazadas que a veces ni conocen que están embarazadas, no van al ginecólogo.
entonces no toman el ácido fólico, que es una protección, las vitaminas necesarias, y ahí estos 3 primeros meses que son claves, hay la ventana, la posibilidad de dañar ese producto, no solamente con TEA, sino con cualquier otro daño neurológico. Entonces hay que evitar, por eso, guiar a las jóvenes para prevención a futuro, de que cuando vayan a querer tener hijos, los encarguen con mucho amor desde el principio, para evitar que desde el vientre de la madre ya haya problemas. Sobre todo si en su familia, materna o paterna, hay ya algún desorden genético, porque también hay el factor genético, que no se puede decir que no. Los exámenes actualmente, los estudios lo demuestran así. Hay mutaciones, hay trastornos del exoma, etcétera. Entonces, tenemos que, antes de concebir, hacer la prevención no solamente de esta enfermedad, sino de muchas otras. Entonces, siempre van a haber momentos de sensibilidad. Lo mismo en el momento del parto. El momento del parto no es lo mismo el parto normal que la cesárea. Los niños que nacen por cesárea son niños que tienen más probabilidades de estas afectaciones y de otras más, por la flora intestinal. La madre, en el momento de parir, el niño ya sale con la protección de la flora de la vagina, pero lo que es por cesárea no tiene esa protección y se va a ver afectado en su flora intestinal, que también la flora intestinal, ahí está la clave actualmente, no solamente de TEA, de muchísimas enfermedades, y la mayoría están relacionadas con nuestro cerebro. Entonces, hay muchas cosas, muchos parámetros que hay que estar poniéndole el semáforo en verde, en amarillo, prenderlo y apagarlo intermitente. Peligro, peligro, peligro. La lactancia, la importancia de la lactancia, etc. Evitar las infecciones, evitar los antibióticos y los antivacunas. Inclusive habla de que a un ser recién nacido se le aplique tantas vacunas como es en nuestro calendario de vacunas ecuatoriano e internacional, es una agresión, porque es un recién nacido que al recibir estos virus, aunque sean amortiguados, muchos de ellos van y lesionan el ya endeble sistema inmunológico y ese cerebro que todavía está en formación. Entonces, todo eso, y encima vienen las infecciones, vienen los antibióticos, etcétera. Entonces, es un caldo de cultivo. Por eso es que vemos cada vez más afectados, más población con este trastorno del desarrollo neurobiológico. Y claro, se ha prestado doctora, tal vez más atención por la... Sí. ¿Qué es un tratamiento biomédico? Bueno, el tratamiento biomédico se focaliza en, primero, en tener un drenaje de todo lo que es toxinas, metales pesados, la dieta, el ambiente. Con respecto a la alimentación y la dieta, hay un amplio campo de esto, ¿no? Hay los regímenes que en unos casos funcionan, en otros casos no. El libre de gluten, el libre de caseína, libre de carbohidratos simples, libre de carbohidratos complejos. Hay variadísimos, ¿no? Cada familia tiene que ver de acuerdo a su caso, porque hay niños que son intolerantes, que son alérgicos. Entonces, es una amplia gama de afectación, y que lógicamente estas afectaciones como base van a dar muchas manifestaciones. Porque imagínense un pacientito afectado de su tubo digestivo. Ellos tienen muchas inflamaciones y lo que más se les inflama es el tubo digestivo. Tienen esofagitis. Desde que usted le revisa las encías, pueden tener inflamación por déficit de vitamina C. Tienen esofagitis, tienen gastritis, tienen colitis por dietas inapropiadas y además por la misma base que es el proceso inflamatorio. Por eso ya hablaremos que dentro de la suplementación es verdad que no se debe dar por así las vitaminas, sino siempre según la necesidad. El que sí siempre es muy bueno es el omega 3 para desinflamar ese tubo digestivo, hacer examen de ese, porque si en otros países hay parasitosis, imagínense en el nuestro.
El examen de ese debe ser periódico, cada 3 meses. Entonces, esa es la base de los tratamientos biomédicos. Permanecer con un tubo digestivo funcional. Porque si hablamos que una de las causas, uno de los factores, es la desnutrición, a veces no es por falta de que se aporte los nutrientes, sino que no hay buena masticación, no hay buenos hábitos, no hay respeto en el horario, no hay las enzimas digestivas, tenemos que ayudarlo. Yo siempre promuevo consumir lo que está más a mano. No me gusta recetar a mis pacientes cosas de otros países, no. Es tan sencillo como el aloe vera, la sábila que tenemos en todas partes. Yo tengo varios videos donde enfoco, es nutrición, el aloe, el cristal, mejora la digestión, que todos nuestros niños tienen afectado las enzimas, tanto del estómago, del páncreas, del hígado también, y la absorción. Entonces, si tengo algo, el aloe, la sábila nuestra, tan fácil, tan económica, bueno, y el sabor lo camuflo, lo licuo con frutilla, por decirle un ejemplo, con mora, y le doy media hora antes de comer. Estoy preparando de esta manera para que haya enzimas digestivas que le ayuden a su digestión. La piña, etcétera. Entonces, mejor es a través de cosas naturales, mejorar la digestión, el proceso digestivo, la masticación despacio, enseñarle eso, que también al masticar despacio mejoran el lenguaje, porque se estimulan estos músculos que tienen que ver mucho con el lenguaje. No hay que creer que no, es que él mastica, le doy licuado. No, error. Tiene que masticar. Al masticar reforzamos estos músculos que son los que nos sirven para pronunciar. Así que si usted quiere que su hijo mejore el lenguaje, que mastique el haba, el melloco, bien masticado, el mote, etc. Lo que sí es verdad que en las dietas libres de gluten, que en la mayoría funciona, en otros no, como le digo, cada uno es un mundo, hay que preferir lo ecuatoriano, el mote, el camote, el pan de yuca, las tortillas de plátano, etc. Poniéndole siempre un plus, como es las semillas de chía, ahí está el omega. El que pueda, compre sus cápsulas de omega. Lo felicito, excelente. Pero vivimos en Ecuador. Tenemos que ser sensibles a las dificultades económicas. Y la chía, un paquetito así, en tía, que hay en todas partes, cuesta $3. Y un paquetito de chía le sirve para 15 días. Ahí está el omega 3. El nopal, bendito nopal, es nutrición, mejora la digestión, le va a evitar los gases a niños, a jóvenes, a adultos, a ancianos. Y estamos nutriéndonos bien. Entonces, vean por favor mis videos, dile el que quiere que le haga llegar mis recetitas. Sí, doctora, están todas yo sí las he enfocadas. visto, muy interesantes, la verdad. Sí, ya puse por ahí en práctica algunos. Doctora, háblenos por favor de la microbiota en personas TEA y cómo todo el proceso puede afectar a su cerebro. Mire usted, si consume aloe, nopal, etcétera, ese día las bacterias benéficas que tenemos en nuestro intestino, yo les digo siempre a mis pacientes, hacen fiesta, aplauden, se alegran, porque le llega fruta en trozos, le llega fibra, ellos comen fibra, le llega una ensaladita cruda, pepino, si no pueden masticar los pedazos, hágale picadito chiquito, para eso son los picatodos, pero las cosas crudas son los que alimentan nuestra flora intestinal, no así que el arroz, el seco, el pan, etcétera, no. Ellos necesitan cosas crudas, como son las verduras, todo lo que se consuma crudo, el tomatito, el pepino, el rábano, etcétera. De tal manera que si consumo yo probióticos, compro como tengo plata, dice, yo me compro de tal producto con los probióticos. Me recetaron este que viene de Estados Unidos. Pero si tú no alimentas a ese ganadito que tienes aquí, que es vital para la salud de todos, más aún en nuestras personas TEA, no tienen que comer, ellas mueren. Si le das antibióticos, arrasas con esas bacterias buenas. Y aunque tomes todos los días, tomes y gastas, pero como no lo alimentas, no lo sostienes, no se reproducen. Y son tan vitales nuestra microbiota intestinal, que de ella depende nuestro sistema inmunológico. Y ahorita con el COVID tenemos que tenerlo potenciado,
Por lo tanto, si usted tiene una buena flora intestinal, va a tener unas buenas defensas. De ellas dependen la síntesis de muchas vitaminas, la absorción de proteínas, el eliminar el exceso de cándida, el eliminar el exceso de Clostridium, porque la cándida, si está en cantidades reguladas, moderadas, también nos ayudan a eliminar metales pesados, imagínense. Ellas también son buenas, son limpiadoras, pero en pequeña cantidad. Pero si hay un desbalance y ellas crecen y crecen porque comen dulce, el pan de Pascua, las empanadas, etcétera, mucho carbohidrato, entonces hay una sobrepoblación y ahí sí causan más bien trastornos de todo tipo, desde trastornos de conducta hasta cáncer. La cándida está relacionada a todo mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que nuestra flora benéfica crezca con yogur, todos estos preparados fermentados, el vinagre de manzana, los probióticos y tomar sus cápsulas, perfecto. Y una de las cosas que yo promuevo, porque mi experiencia me lo es así, son los enemas herbales o enemas de café en niños más grandes, pero no como enema, no limpiador, es como implante. Se pone nada más 50 cc de, supongamos, agüita de manzanilla, con magnesio, que el magnesio por vía en enema a todos nos relaja. ¿Desde qué edad, doctora, se puede hacer ese enema? Desde los 10 años. Desde los 10 años, pero si son niños pequeños que están muy afectados, muy alterados, que inclusive se autoagrede, se le puede poner desde pequeño. Yo tengo pacientes que han sido muy agresivos porque son estreñidos. Imagínense ese paciente estreñido lleno de gases, que no come fruta porque no quiere, porque no puede, esa supersensibilidad que tienen y notan no les gusta el olor, son súper sensibles en el olfato, la vista, etc. Entonces rechazan y la mamá se da por vencida. Se lo puede licuar, se lo puede camuflar, por eso somos inteligentes. Pero ese niño perdón, doctora, y justamente usted menciona este asunto de lo complicado que es darle de comer, esa selectividad. Dígame, y si algún chico tiene esa obsesión por comer alimentos no favorables para ellos, ¿qué se puede hacer para cambiar eso? Porque esa es la mayor preocupación de las mamitas. Sí, es esta ultrasensibilidad, sí, hipersensibilidad es bastante común. Mire usted que hasta nosotros, los neurobiológicos, nos gusta ver un plato arregladito, ¿no? Por eso son los chefs, por eso los hoteles buenos de 5 estrellas nos presentan esos platos bonitos, ¿no? Entonces, así mismo en nuestro hogar tenemos que hacernos un poquito chef y tentarlos con la variedad. Somos visuales los seres humanos y ellos no son la excepción. Entonces, si noto que él no le gusta, supongamos, hay algunos que no les gusta la carne de pescado, entonces se lo desmenuzo y lo mezclo con huevito y le hago en tortilla. Pero no podemos dejar de perseverar o de insistir, porque el pescado es muy bueno, sobre todo los pescados pequeños, ¿no? Libres de mercurio, hay que darles por los omegas que tienen. Entonces, la sardina, etcétera, tenemos que prepararlo de distintas maneras. Por eso es que hago yo las recetas, de distintas maneras para que el niño acepte. Con paciencia, sin golpearlo, sin pegarle, sin exigirle, como jugando. Y a veces, hace poco di una charla aquí en la Radio del Triunfo. En las vacaciones son los mejores momentos, porque la rutina del hogar, andamos siempre como capitán manda, come esto, así, ¿eh? Pero en cambio todos cuando estamos en modo vacación, como que estamos más relajados. Entonces de repente lo que no acepta él en su casa, pudiera ser que en un ambiente como la playa, ahora que viene la época de la playa, pudiera ser que en la playa ese pescado que a lo mejor no le gusta, al bañarse en el mar, al correr, al caminar, usted sabe que a todos nos da hambrecita, le ofrecemos un pescado de otra manera, puede aceptarlo. Entonces hay que darle la posibilidad y nunca vencerse y creer, no, mi hijo solo toma yogur y cachitos y con eso no puedo más. No, es rendirnos. Y no puede ser, porque por eso, si ya sabemos que él tiene problemas de digestión, de absorción, tiene problemas hormonales, enzimáticos, tenemos que saber, tener presente eso
¿Cómo me voy a dar por vencido de que él consuma una carnecita? Hay otros que no les gusta la carne de res. Se la pico, para eso tenemos el picatodo. Se la pico y se la hago como hamburguesita, de otra manera. Pero nunca tenemos que darnos por vencido. Que el aloe, por ejemplo, va a ser un problema porque tiene su sabor. Pero hay personas que lo dejan remojando en agua y ahí es verdad que como que pierde bastante el saborcito típico por la cantidad de minerales que tiene. O se lo licúo con gelatina y se lo pongo a cuajar. Pero tenemos que las madres no esperemos eso de los profesionales. Las madres, nuestro amor, tenemos que surgir, ser generadoras de ideas. El aloe, si usted le pone una gelatina de la gelatina Royal, por decir una marca, claro, se lo pone allí y lo pone a cuajar, le juro que no se siente el sabor del aloe. Y el niño generalmente le gusta la gelatina. Entonces le brindamos esa gelatina con ese truquito a las 11 de la mañana porque a las 12, 12 y media le vamos a dar sus alimentos para que tenga una mejor digestión. Tenemos que combatir el estreñimiento y las diarreas. Las diarreas y el estreñimiento es uno de los problemas mayores en estas personas. El estreñimiento se da en jóvenes, en personas que no tienen un buen aporte de fibra. Entonces, ese intestino, o que son sedentarios. ¿Por qué hay tantos trastornos del peso en nuestros pacientes, en nuestros familiares? Porque o son obesos o son muy delgados. Con sobrepeso se da muchas veces en pacientes medicados que toman medicinas antipsicóticas, etcétera, para mantenerlos ahí calmados porque lo han llevado al psiquiatra. Y el psiquiatra pues tiene que recetar, porque la mamá se queja de esa hiperactividad que puede ser un dolor intestinal, puede ser un estreñimiento, puede ser una gastritis, que se calma es con el aloe, con productos naturales y con una buena alimentación. Pero como está el niño, se golpea y lo toma como trastornos de conducta, que tiene que llevarlo al psiquiatra. El psiquiatra agrava el problema porque le va a prescribir pues, para mantenerlo calmado. Y ese niño calmado come más, porque ese es el efecto secundario, les da hambre, comen más. Y como está calmado, no hace actividad física, viene el sobrepeso. Y con el sobrepeso viene más inflamación. Doctora, estos antipsicóticos sí tienen efectos secundarios, ¿verdad? Eso es muy importantísimo que los padres lo conozcan, o sea, lo sepan. Es verdad que muchas veces se recurre a esto, pues ya son casos realmente extremos, por decir, ¿no? Pero como usted bien dice, a veces incluso hay ciertos alimentos que producen que los niños tengan este tipo de conductas disruptivas, ¿verdad? Claro. Mire, el ejemplo más típico que tengo, que se lo grabó en un programa de Sendero Azul Radial con la señora Ivy Criollo, es un niño que se agredía, se mordía. Era en la consulta, el niño nunca dejó de morderse, tenía todo el antebrazo lastimado. El primer enema que le pusimos fue una lucha, ya se imagina, ¿no? Pero el niño se sentía tan bien y con el primer enema, dejó de agredirse. La mamá se quedó impactada. Sencillo, dejó de dolerle, ya evacuó. Tenía residuos fecales, pepas, duras, horribles. Entonces el niño sintió tal alivio que cuando veía a una enfermera le iba a poner a su casa. Que cuando la veía a la señora que llegaba a su casa la abrazaba. Cuando la primera vez en cambio la mordió. Pero ¿qué habrá sentido él? Esta señora fue mi ángel. Y la veía y la abrazaba. Ya sabía él que venía a ponerle. Y también se habrá sentido. Entonces tenemos que, los enemas, tengo mil videos de cómo hacerlo en casa, ¿no? Porque de esa manera todos, yo no tengo ninguna enfermedad, gracias a Dios, pero yo lunes y martes le pongo mi enema. Porque ahí le pongo probiótico y ahí le pongo el magnesio. El magnesio, que es uno de los minerales básicos en todos, y en nuestros pacientes TEA más aún, nos relaja. Pero no es lo mismo tomarlo por vía oral, porque recordemos que ellos tienen problemas de absorción a nivel del tubo gástrico. Pero en cambio, si lo ponemos vía rectal, la absorción es mejor. Entonces son niños que, aparte de evacuar, de limpiar, y que limpian el hígado, porque el enema de café hace una limpieza hepática.
desintoxica y sube el glutatión. Ahora se vende glutatión. ¿Cuánto cuesta? Creo que $50. Pero ese glutatión vía oral son caros. Ese glutatión vía oral en el estómago, la mitad desaparece. En cambio, con los enemas de café, su hígado se desintoxica, elimina virus y tóxicos y los metales pesados y como plus fantástico, hace que su hígado propio, el hígado de uno, produzca, fabrique glutatión 700 veces más. Wow. Entonces, bendito sea el enema de café, ¿verdad? Y ahí va el magnesio y ahí le puede poner los probióticos, la enterogermina, por decir que viene líquida. Y le pone pequeña cantidad, porque no, ya al principio será para limpiar colon, pero después nos enfocamos solo para regular conducta. Y esto también dentro del INCA, también los médicos ahí promueven tanto el enema de café como el enema de plasma marino. Pero nosotros no tenemos aquí plasma marino, en España sí. Allá sí, una de las doctoras que siempre da las charlas en el INCA, tienen pues allá ya listo el enema de plasma marino que va con todos los nutrientes, todos los minerales y es excelente, ¿no? Pero aquí tenemos que adaptarnos. Aparte del omega que usted estaba recomendando, ¿no? Para las personas TEA, ¿qué otro tipo de vitaminas o suplementos son buenos para ellos? Una vez que limpiemos el tubo digestivo, podemos usar las vitaminas y los suplementos. Porque si tenemos problemas de diarreas por parásitos, imagínense de qué va a servir darle una capsulita de omega o en aceite. Lo vamos a perder porque tiene diarrea y la absorción está malísima. Ese niño va 2 o 3 veces y tiene parásitos, tiene hongos, etc. Entonces, una vez que hayamos puesto en funcionamiento, regulado el tubo digestivo, ahora sí hacemos exámenes para ver cómo está el hierro, cómo están las vitaminas, cómo está el calcio, etcétera, los que se puedan, sin llenar de exámenes. A mí tampoco me gusta llenar de muchos exámenes, los básicos. Una vez que vemos que está limpio de parásitos y cómo están sus elementos formes en la sangre, ahí sí procedemos a... Generalmente todos, no solamente ellos, necesitamos mucha vitamina C. La vitamina C desinflama el cuerpo, pero asimismo, por vía oral tiene muy poca acción. Por vía oral, lamentablemente, asimismo es a nivel intestinal, a nivel gástrico, se absorbe, pero poca cantidad. Por más que tomemos 1 gramo o 10 gramos, no, el cuerpo no puede absorberlo por vía digestiva. Tiene que ser vía venosa. Entonces, los niños grandecitos ya que pueden tolerar, se le pone cada cierto tiempo su suerito de vitamina C en dosis apropiadas según la edad. Y mientras tanto, los menores, pues por vía oral, siempre y cuando tenga un tubo digestivo saludable, que absorba la vitamina C que les voy a dar. Si de ser posible, si es un niño que tiende a estar enfermo, hay que ponerle cada 15 días para regular ese sistema inmunológico. La vitamina C endovenosa regula el sistema inmunológico, lo potencia, lo equilibra. Pero si es un niño saludable, por lo demás, que si come fruta, que come la ensalada cruda, que la mamá la ensalada no se la come. Ojo, yo por ejemplo, en las mañanas, ¿qué hago? Pico todos esos vegetales, le pongo 2 o 3 huevos. No se siente como el omelette, ¿no? No se sienten los vegetales que van ahí. Entonces, hay de todas formas en las humitas usted le pica todo eso, cocina la humita y está lleno ahí al vapor de todos estos vegetales, pero tienen que ir los vegetales. Entonces, sí que yo... Una pregunta que tengo, el ozono, ¿cómo ayuda a las personas TEA? El ozono, para comprenderse, es un gas médico que lo que hace es desinflamar, y recordemos que la base de esta enfermedad es la inflamación a todo nivel. Entonces, el ozono desinflama, oxigena. Entonces, llega a oxigenar desde el pelo hasta la uña. Y es tan inocuo porque no tiene efectos secundarios que se le podría dar a un niño que recién nace, que está llorando, miau, que nace, póngale ozono para oxigenarlo bien, que su sistema inmunológico reciba rápido
un comando de estar ni muy alto ni muy bajo, hasta una persona que se está muriendo, para que muera sin dolor, porque el ozono quita los dolores. En niños, la única vía que tenemos es la rectal. Facilita, una sonda muy finita, se pone vía rectal y se pone la cantidad apropiada para el niño. Y además, elimina parásitos ahí a nivel de intestino, en colon, porque entra pues al colon. Y de ahí pasa la sangre a través de las venitas hemorroidales que están a nivel rectal. Entonces, el combo perfecto es primero hacerse un enema de café y luego ponerle ozono vía rectal. De esta manera, el sistema inmunológico es regulado y se oxigenan todas las células, entre ellas las del cerebro. Yo sé que hay muchos procedimientos, por ejemplo, está el oxígeno hiperbárico, que es un procedimiento que te lo ponen en una cápsula a la persona, está durante media hora ahí en un oxígeno hiperconcentrado, pero es solamente lo que entra en ese momento vía nasal y en la piel, pero en cambio el ozono es económico y entra directo al torrente circulatorio. Es como decir, para que entre el oxígeno a nuestro cuerpo, tenemos que tener buenos pulmones que estén funcionando. Por ejemplo, con el COVID, ¿qué pasa? Que los pulmones dejan de funcionar y tienen que ponerle una máquina que haga por el trabajo pulmonar. El ozono hace la posibilidad, abre una posibilidad de que te llegue una masiva cantidad de oxígeno a tu cuerpo sin que intervengan los pulmones directos. Entonces, tengo muchos pacientes y entre esos conocidos en esta área, adultos, que notan la energía, la mejora del sueño, que habrá otro programa para hablar del sueño en nuestros pacientes, el apetito, todo regula. El ozono es un regulador de todo. Yo lo llamo un gas bendito, el ozono. Y es indoloro. Cuando se pone por vía rectal, pues es económico e indoloro. Ya en los adultos o en niños mayores se puede poner vía venosa. Oh, ya. Doctora, nos quedan aproximadamente 5 minutos. Créame que ha sido fascinante poderle escuchar tantas cosas interesantes y yo creo que, bueno, los que también nos están ahorita oyendo, pues ahora ya saben acerca de las múltiples terapias. Y también, aparte de esto, nos ha faltado programa, doctora. Espero que acepte una segunda invitación también para que nos pueda seguir pues ayudando con tanta información, nos pueda seguir empoderando, porque eso es lo que nosotros necesitamos como padres, conocer. Dígame, doctora, ¿alguna recomendación general que usted les pueda hacer a los padres para mejorar la condición de salud de sus hijos? Bueno, en primer lugar, limpiar nuestra casa de tóxicos, porque de nada sirve que lo limpio, el tubo digestivo, le voy a hacer las recetas de aquí, le voy a hacer tal dieta, le voy a comprar este suplemento, pero el medio ambiente es tóxico. ¿En qué sentido? Tóxicos de todo punto de vista. Sigo usando ollas de aluminio. Uso cloro como desinfectante. Ya en otros programas yo he abordado que mejor es el vinagre, el bicarbonato para la limpieza de nuestras. No usar ese tipo de utensilios. Preferir la comida fresca, hecha en casa. Los condimentos, todo lo natural, nada de esos sobrecitos, condimentos tantos que vemos en esas comidas rápidas, esos tarros embutidos. O sea, hay que eliminar de la vida, no solamente de ellos, de toda la familia. Limpiar, de nada sirve que le doy esta vitamina y le doy Coca-Cola. No, pues, tengo que darles un jugo natural. Vivimos en Ecuador. Yo siempre a mis pacientes les digo, bienvenidos a Ecuador, aquí tienen muchísima fruta. ¿Cómo le va a dar cola a sus hijos? Entonces tenemos que ser lógicos. Si queremos la salud de nuestros hijos, no está en tal vitamina, no. En primero tener una vida, un estilo de vida saludable. A más de todo lo mencionado, es importantísimo el que nuestros hijos interactúen, porque su problema es la comunicación, cómo actuar e interactuar. Entonces, no nos andemos quejando que es que la inclusión, no. Yo, por ejemplo, en mi caso, hice la inclusión.
y les gusta o no les gusta, a todo, siempre yo ando con Cristian, en todo momento, le guste a quien le guste, en los paseos, etc. Y lo que le decía, por ejemplo, para mí sábado y domingo son días para Cristian, no es que porque tiene 34 años, no, son días en que entablo con él conversación, porque los otros días son más difíciles, ¿no? Entonces salimos con él en bicicleta, nos vamos a pasear al parque, busco lugares, por eso mi Facebook está lleno de paseos, a decir, es por Cristian, porque el estímulo para él y le encanta. Y yo vivo en un pueblo que es peligroso, entonces tengo que salir del pueblo y llevármelo a otra parte. Entonces, esto no hay que cansarse ni hostigarse, hacerlo por nuestros hijos, en todo. El deporte. Si yo no le hubiera enseñado a Cristian el amor al deporte, estaría gordo, porque ahora no está trabajando, le siguen pagando, muy buena empresa, pero lo prevén que se contamine con el virus. Pero el que hace, boxea en su cuarto, viene sudadito, le he tomado fotos, compré una caminadora, él camina, entonces él se entretiene y pone su música, enseñarles a que la música es un gran entretenimiento, el deporte, el caminar, tener aunque sea en el patio las plantas, regar con él, es decir, crearle los intereses, porque sabemos que ellos son de intereses limitados, tú los tienes que crear los intereses, o sea, nos enfocamos en la alimentación, en la suplementación, pero la vida misma, el amor a los de nuestros hijos que sentimos, es la del primer impulso, ¿no? El que tenemos que darle, insistir en conductas positivas. Y a mí me ha ido muy bien en los paseos y yo aprovecho para razonar con él, para conversar y decirle, y ver cómo se comportan otras personas. Entonces ahí le preguntamos, ¿qué te parece? Ese joven gritó al padre. Entonces, solitos ellos van modulándose su conducta sin necesidad a veces de muy poca intervención. Pero en nuestro reducido hogar, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Es en esos momentos que tú tienes que potenciar buenas conductas y las negativas, que sí que se metió al mar solito allá. ¿Qué te parece, Cristian? Ay, sí, eso es un riesgo. Entonces, ahí hacemos, y usar también, vamos a decir, a otras personas de manera positiva. Los abuelos, los tíos, que también ellos aconsejen, que lo feliciten, ellos entienden todo. Entonces, que le digan, qué bien, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te veo? Etcétera, ¿no? Para que se preocupen de su aspecto físico. No es por hacerlos creer que son una maravilla, pero es para que la salud está también con el peso, ¿no? Entonces, si lo vemos gordito y qué lindo mi cachetito, qué lindo, mijo, no es así. Leerle y decirle, mira, Cristian, no es porque él me dice a mí, es que usted es médico, no es por eso. Mira, aquí dice que no hay que comer esto por esto, bueno, porque él hasta ahora, lo único que no le puedo quitar es el gusto a las gaseosas, pero lo que sí hace es tomar pequeñas cantidades. Siempre van a haber cosas que no podemos luchar porque la sociedad misma ve que cuando vamos a los restaurantes nos dan esos jugos que nosotros no tomamos porque vienen siempre con mucha azúcar. Entonces nosotros siempre llevamos agua con clorofila o una fruta. Entonces terminamos de comer, nos tomamos nuestra agua y nos comemos la fruta. Ese es un hábito. Para evitar esos jugos de los restaurantes, porque viajamos mucho, tiene mucho azúcar y uno no sabe con qué agua es hecha. Entonces preferimos no tomar. Entonces la escuela es día a día, sin cansarnos, sin fastidiarnos. Y no creer mucho o tener tantas esperanzas que en esta vitamina, no. Es la convivencia, yo creo que más es el amor. Si hay vitaminas, complejo B, el complejo B a todos nos ayuda. Magnesio es necesario. La vitamina C, muy necesaria. Que la cianocobalamina, que ponen la inyección, cómprala en Amazon, que compra esto, que el GABA puede, si tiene una buena flora intestinal, la flora intestinal produce neurotransmisores. Entonces, téngale una buena flora intestinal, que solitas esas bacterias van a producir buenos neurotransmisores para que esas neuronas estén interconectándose. Una dieta saludable depende de todo. Ya lo decían pues los médicos griegos, entre eso Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina. Algo tan cierto, tan valedero, que tenemos que escuchar y resolvernos, motivarnos a que sea nuestro día a día el alimento que consumimos, que sea nuestra medicina.
mucha agua, mucha agua. Hay niños, estoy viendo muchos niños con cálculos renales, sencillamente por falta de un aporte apropiado de agua. Pero no tenemos que obligarlos, insisto, todo tiene que ser con amor. Mi hijito, mi cariñito, mi amorcito, usted es lo más lindo. A veces el papá se pone celoso porque solamente a Cristian le digo así. Tan importantes todas las recomendaciones que usted nos ha dado, doctora. De verdad le agradezco por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, quedamos con pendientes, muchas preguntas todavía. Y para hablar del sueño. Sí. Bueno, doctora, y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Hola, mi nombre es Maritza Martínez y soy la directora de RBP TV Digital y presidenta de la Fundación El Baúl de Pinocho. Quiero invitarlos a que conozcan un poco más de RBP TV Digital. Somos un canal con enfoque social, con contenido especializado en diferentes temáticas: salud, educación, discapacidad, inclusión, turismo inclusivo, accesibilidad universal, emprendimientos, familia, en fin. Contamos con un grupo de profesionales e instituciones de diferentes países, todos comprometidos con un objetivo común: servir a la comunidad. Así que, amigos, los invito a que sigan en nuestras redes sociales a RBP TV Digital. Y recuerden que nosotros hacemos la diferencia. Por eso somos únicos y especiales como tú. Un beso, cuídense. Bye bye.